Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos en cuenta. Si vuestros pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si son rojos como el carmesí, blancos como la lana serán. Estemos en cuenta es un término jurídico donde uno se está presentando al juez para recibir el veredicto. Cuando miramos a nuestra vida, el veredicto de nuestra vida es de condenación, es de punición, es de castigo. Pero la lógica de Dios es bien diferente. La lógica de Dios dice: ven cómo estás y yo voy a hacer en ti los cambios que necesitas que se hagan. Me permites un consejo esta semana: ven a Cristo como estás. No te preocupes en hacer cambios. Solito no los vas a lograr. Ven a Cristo como estás. Deja que Él haga los cambios. Deja que Él trabaje en tu vida. Cuando yo permito que Dios trabaje, los cambios que yo tanto sueño que pasen en mi vida son reales. Yo tengo paz y soy mucho más feliz. Cada día veo yo rostros tristes, sin amor, con cansado corazón, sin saber por dónde ir, ocultando en su interior penas y dolor. Su reír es exterior, solo Dios comprende. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús. Él es la respuesta. Necesitas tú, necesito yo, necesitas del amor de Dios. Él te llama con amor para darte salvación, pues Jesús te perdonó, con su sangre te compró, por su gracia y su amor, Él te liberó del dolor y el temor, y te dio su paz. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús. Él es la respuesta. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de
necesitas de su amor, tú necesitas de Dios. Busca al Señor. Tu hermano, enfermo de espíritu, te necesita, como tú mismo necesitas el amor de un hermano. Necesita la experiencia de uno que ha sido tan débil como él, de uno que pueda simpatizar con él y ayudarle. El conocimiento de nuestra propia debilidad debe ayudarnos a auxiliar a otros en su amarga necesidad. Nunca debemos pasar por alto un alma que sufre sin tratar de impartirle el consuelo con que somos nosotros consolados de Dios. El liderazgo en tiempo de crisis o la adoración en tiempo de crisis. Basado en el libro de Nehemías. La iglesia adventista del séptimo día tiene que ser un solo pueblo para que haya un revivamiento. El capítulo 5 de Nehemías se escribe muy probablemente en el año 532 a.C. Si usted está pasando por un momento difícil en esta hora, escucha en el nombre de Jesús. Una vez más, la Asociación Adventista de Comayagüela se complace en presentar el programa La Iglesia al Aire, en esta ocasión con la serie Nuestras Creencias. Acompáñanos para que juntos disfrutemos de este programa preparado para ti. Comencemos. La Iglesia al Aire te da la bienvenida una vez más. Hoy martes estamos agradecidos a Dios por poder llegar hasta sus hogares. Ahí donde usted está, desde donde nos ve o nos escucha, queremos extenderle una cordial bienvenida. Este programa está siendo llevado a cabo por la Asociación de Comayagüela, pero queremos agradecerle a los hermanos de la Asociación de Islas de la Bahía, de la Asociación Atlántica, de la Asociación Noroccidental, de la Asociación Central de Honduras, que también nos acompañan esta noche. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Es el momento de la oración. Vamos a orar en este momento y pedir a nuestro Dios su dirección en este programa. Padre, gracias te damos porque podemos buscarte en oración. Porque como hijos tuyos, Señor, podemos implorar la presencia de tu Santo Espíritu en este culto. Queremos que puedas utilizar a cada uno de los hermanos que han compartido esta transmisión con sus amigos, con sus compañeros, con sus vecinos, Señor. Que puedas utilizar también a cada una de las personas que hacen posible esta transmisión. Que puedas utilizar, Señor, a cada participante de esta noche. Nos encomendamos en Cristo Jesús. Amén. Alabemos juntos con el servicio de canto. Llega el momento de participar cantando 2 himnos. Y esta noche vamos a hacerlo con el himno 59, Mirad cuál amor. Seguidamente entonaremos el himno 368, Padre amado. Cantemos.
tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. El momento para los más pequeños llegó. Disfrútenlo. Llega el momento preparado para los pequeños en casa. Así que llámelos ahí donde están, acomódelos para que podamos disfrutar de este momento especial preparado para ellos. Una enseñanza más, una cápsula más para entender una doctrina fundamental de nuestra iglesia, también para ser comprendida por ellos. Acompáñenos. Bienvenidos, queridos niños, una noche más a nuestra tiendita. Esta noche estaremos aprendiendo acerca de la tercera creencia de nuestra iglesia. Sin embargo, en este momento queremos que disfruten de este hermoso cantito. A ti, soberano piedad, justo y santo Señor. A ti rindo honor, Padre eterno de amor. A ti que entregaste a tu Hijo para que muriera por mí. A ti que lloraste en silencio al ver a tu Hijo sufrir. A ti rindo mi alabanza, aunque muy pequeño soy. A ti entrego mi vida y también mi corazón. A ti que entregaste a tu Hijo para que muriera por mí. A ti que lloraste en silencio al ver a tu Hijo sufrir. A ti, Padre Santo, te amo y rindo mi adoración. Cuenta la historia que 5 ciegos querían saber cómo era un elefante. Como no podían verlo, alguien los llevó donde había un elefante y entonces el primer ciego se acercó para tocarlo y este tocó la cola. Cuando la hubo tocado dijo así: el elefante es como una cuerda.
En eso se acercó el otro ciego y tocó la pata del elefante. Cuando la tocó, exclamó las palabras: el elefante es como un enorme tronco de un árbol. El tercer ciego se acercó y tocó la enorme panza del elefante y dijo así: el elefante es como una inmensa pared. El cuarto ciego se acercó y tocó la enorme oreja del elefante y dijo así: el elefante es como un abanico. El quinto ciego se acercó y tocó la trompa del elefante y entonces dijo: el elefante es como una serpiente. ¿Se dan cuenta, niños? Cada uno exclamó las palabras de acuerdo a las partes que tocó. Bueno, déjenme decirles que nuestro Dios es mucho más grande e incomparable que cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar. Pero sobre todo, es un Padre amante, tierno, compasivo y cariñoso. El versículo de esta noche nos dice que Dios, tierno y compasivo, paciente y grande en amor y verdad, por 1000 generaciones se mantiene fiel en su amor. Éxodo 34, 6 y 7. Sí, el amor de Dios sobrepasa cualquier entendimiento del ser humano, pero sobre todo me encanta saber que es un Dios que nos ama por 1000 generaciones. Amó a mis abuelos, amó a mis padres que ya descansan, me ama a mí y ahora amará a mis hijos, a mis nietos y a otras generaciones si nosotros permanecemos fiel a Él. Él es nuestro Padre y ustedes saben, los padres se sacrifican muchas veces, trabajan muy duro hasta medianoche para poder llevar el alimento a su casa y poder velar para que en su casa no falte nada, ni ropa ni calzado y tampoco salud. Nuestro Padre Dios también un día se sacrificó demasiado cuando entregó a su hijo en la cruz del Calvario. Él lloró por su hijo, su único hijo, pero lo dio porque te amaba a ti y porque me amaba a mí. Él quiere un día estar con nosotros reunidos en su palacio real. Por eso, querido amigo, no dejes de leer la palabra de Dios, porque ella es la única que da testimonio de todos los planes maravillosos que Dios tiene para tu vida. Que Dios te bendiga. Te veo mañana. Hasta luego. Alabemos todos juntos al Señor. Compartimos ahora el canto especial, un canto que habla sobre la doctrina de este día, sobre nuestro Padre. Aprendamos este canto. Acompáñenos. Él no se ve, mas sientes que está. Aún le puedes conocer en cada flor, el mar, estrellas, luna y sol, en su huella la creación. Dios se mostró en su revelación, en la palabra que dejó, sin pretender mostrar que existe y es real. Es así, simplemente es Dios. Aún así, la fe en Dios es necesaria, pero evidencia hay. Lo que se ve es todo hecho por su mano. Él es el creador. El soberano Dios del universo Señor.
responsable del destino y final de la entera humanidad. Es omnisciente, tiene existencia propia, también conoce el fin. Perfecto es, eterno pero incambiable, emana santidad. El soberano Dios del universo, Señor, el Padre del amor, es todopoderoso Dios, la fuente de la bendición. Cristo al morir en esa cruz, al universo reveló, de Dios el Padre el inmenso amor, su compasión. El soberano Dios del universo, Señor, el Padre del amor, es todopoderoso Dios, la fuente de la bendición, redención. Esta noche tenemos al pastor Samir Sarmiento, secretario ejecutivo de nuestra asociación de Comayagüela, quien compartirá con cada uno de nosotros la enseñanza de la doctrina del Padre. Ya escuchamos el canto, pero ahora es momento de escuchar la palabra de nuestro Dios y el desarrollo de esta doctrina. Pastor Samir, bienvenido. Disfrutemos juntos del tema para hoy. Muy buenas tardes, hermanos. Estamos contentos de estar una noche más con ustedes a través de su programa La Iglesia al Aire. Realmente que es grato para mí tener una nueva oportunidad de poder compartir la palabra de Dios a través del mensaje de esta noche. Quisiera invitarles, antes de poder abrir las Escrituras, que podamos cerrar nuestros ojos y vamos a invocar el nombre de nuestro Dios. Señor y Padre, gracias por la oportunidad que nos das una noche más de poder tener un encuentro contigo, de poder conocerte más y poder tener viva esa relación. Permítenos, Señor, entender el mensaje que has preparado para nosotros y no solamente que seamos oidores, sino que realmente nos convirtamos en hacedores de tu palabra. Quédate con nosotros en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche vamos a compartir un mensaje muy especial. Estamos estudiando, si ustedes recuerdan, nuestras creencias como adventistas del séptimo día. Ayer se hablaba acerca de la creencia número 2, que es la Trinidad, y en esta noche estaremos hablando acerca de la creencia número 3, acerca de Dios Padre. Y yo quisiera invitarles en esta noche que podamos ir al libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. En el libro de Primera de Juan, nuestra lectura de esta noche nos dice: mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. ¿Cómo nosotros podemos comprender a Dios el Padre? ¿Cómo nosotros podemos entender más esta doctrina? Quisiera mencionarles que como pastor y como padre también, una de las primeras experiencias que pude lograr comprender en su totalidad lo que es Dios Padre
fue el momento tan especial cuando mi esposa me dio la noticia de que estaba embarazada. No sé a cuántos de los padres que están hoy escuchando este mensaje recuerdan ese momento especial, el nacimiento de nuestro primer hijo o hija. ¿Recuerdan ustedes esa noticia? ¿Cómo fue recibida? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? Posiblemente son escenas inolvidables en nuestra mente. Pudimos nosotros grabarlas. ¿Por qué? Porque fue algo que impactó nuestra vida. Voy a ser papá. Ahora la familia se va a completar. Ya no seremos solamente dos, sino que habrá alguien más que formará parte de esta familia. Recuerdo que a través de los meses en el transcurso del embarazo de mi esposa, las incomodidades llegaban, menos horas de sueño, a medida que su vientre iba creciendo y nuestra hija se iba formando, pudimos ver y se puede ver los cambios dentro y externamente de la mujer. Pero lo más especial es la noche cuando llega el bebé. Recuerdo que para mí y para mi esposa fue a la 1 de la mañana cuando nos despertamos y nos dimos cuenta que ya venía, ya era hora de poder estar. Y es ahí donde uno saca la maletita que tenía lista para poder ir al médico, ir a la clínica y poder compartir con los que la familia que estaba ahí cerca, porque muchas veces no estamos solos, sino que hay familiares que nos acompañan, y nos fuimos al hospital. Fue una madrugada sin sueño, si podemos decir, y una de las primeras, porque la bebé nació hasta las 7 de la mañana. Después de varios días de recuperación en la clínica médica, volvemos al hogar. Algunos es de un día para otro, pero siempre nuestras esposas deben de estar en reposo. Y esos primeros días de reposo es a nosotros como padre que nos toca estar pendiente del bebé. Y poder estar ahí cuando llora, podérselo acomodar a nuestras esposas para que ellos puedan comer. Pero cuando ya estamos en casa, lo sorprendente es esa primera noche. Pudimos tener la felicidad y todo, pero ahora nos toca a nosotros la atención, el estar pendiente del cuidado de la bebé, de ese niño, de esa criatura. Y es ahí cuando nos preparamos para dormir, nos arreglamos la cama, arreglamos el cuarto, la acomodamos a la niña o al niño y nos acostamos, apagamos la luz. Y es cuando a los minutos empieza el llanto. Y el llanto empieza y ya se escucha cada vez más fuerte y nos levantamos, la acomodamos de un lado, la ponemos del otro, le sobamos un poquito para que se tranquilice, la bebé vuelve a dormirse un ratito y nosotros nos volvemos a acostar. A los minutos nuevamente el llanto. En esta ocasión la levantamos, la llevamos donde la madre, la acomodamos ahí al lado para que pueda alimentarse y mientras se alimenta se vuelve a quedar dormido. Y nuevamente nos acostamos, apagamos la luz y empezamos a dormir. Cuando ya estamos queriendo tener un buen sueño y creemos que ya habíamos hecho lo que teníamos que hacer con la bebé, nuevamente empieza a llorar. Y nuevamente nos levantamos, nos volvemos a levantar, a acomodarla y la llevamos para un lado, la ponemos al otro. Resumiendo esa primera noche, podemos recordar que pocas horas fueron las que dormimos, sino minutos, de entre levantarnos, acomodar. Y eso es el momento cuando uno logra entender, y lo puedo decir de forma muy particular y personal, que logré comprender el significado de ser padre. Como padres nosotros tenemos esa virtud de poder cuidar a nuestros hijos. Y no importa cuál es el riesgo, cuál es el peligro, cuál es la hora en que ellos nos necesiten, nos levantamos y estamos ahí para poderles ayudar. En medio de la noche escuchamos un ruido, los escuchamos llorando, lamentándose, susurrando y nos levantamos para ver qué es lo que está pasando.
no importa la hora que sea, estaremos siempre pendientes de nuestros hijos. Y así es la forma como nosotros podemos comprender más gráficamente el significado de Dios como Padre. De igual manera, si nosotros, siendo malos, dice la palabra, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial. Es ahí cuando nosotros logramos entender cómo Dios está pendiente de todos nosotros, no importa la hora que pueda ser. Así como nosotros nos levantamos a la medianoche en la madrugada, también Dios está despierto. Hoy, a través del estudio y del mensaje de esta noche, podremos comprender un poco más de cómo Dios nos ama como padres y cómo logramos comprender el verdadero valor que tienen esas palabras para nosotros al llamar a Dios Padre. Y yo quiero llevarlos y ponerlos desde 3 puntos de vista. El primero de ellos en esta noche es la visión de los hijos hacia el Padre. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cómo nosotros vemos a Dios el Padre? ¿Cómo nosotros lo describimos a Él? Porque lo podemos describir y lo decimos cuando oramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero ¿qué significado real tienen esas palabras para nosotros? Y yo quiero llevarles a un relato muy especial. Lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32. Lo sabemos, aquellos que conocemos esta historia, es la historia del hijo pródigo. Pero en esta noche no la veremos desde un punto evangelístico de conversión del muchacho, no, lo veremos desde un contexto familiar para poder entender cómo es el Padre. Es más, la sierva del Señor en el libro Evangelismo, página 46, párrafo 3, nos dice: Jesús presentó la parábola del hijo pródigo con el fin de exponer acertadamente el cuidado tierno y amante y misericordioso ejercido por su padre. Aunque sus hijos yerran y se aparten de él, si se arrepienten y vuelven, él los recibirá con el gozo manifiesto por un padre terrenal, que recibe a su hijo perdido durante largo tiempo, pero que regresa arrepentido. ¿Te das cuenta el verdadero propósito de esta historia? Poder conocer el amor tierno y amante de nuestro Padre Celestial. Y vamos ahí al relato. Mira cómo inicia la historia. Versículo 11 nos dice que un hombre tenía 2 hijos. Aquel padre era una familia pequeña, tenía 2 hijos. Y aquellos 2 muchachos habían crecido en el hogar. Pero es interesante que cuando estudiamos esta historia nos damos cuenta que cada hijo tenía una perspectiva diferente del padre. Para el hijo menor, si ustedes recuerdan, el padre era un padre amante, un padre que lo amaba mucho, un padre que lo cuidaba, que estaba atento de él. Y lo describimos porque en el versículo 12 de esa historia dice que el hijo menor le dijo al padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre dividió los bienes entre los 2. No se puso a discutir el papá, porque para el hijo sabía que si él hacía ese pedido, el padre iba a poder cumplir su deseo. Esa era la perspectiva que tenía ese hijo. Así fue como el padre divide los bienes y ahora el hijo, teniendo ya la porción de la herencia, decide salir de casa. Y es aquí donde se refleja todavía más el amor del padre. Y muchas veces nosotros no logramos entenderlo. Porque cuando eran los tiempos de Jesús, hermanos, ¿sabían ustedes que había una ley romana donde se llamaba esa ley, se le describía como cura prodigi? Esta ley establecía que cada hijo, aquellos que salían del núcleo familiar, el padre tenía la potestad de poder
ponerles un curador, que judicialmente el juez le designara a una persona que estuviera pendiente del cuidado de los bienes. Era derecho del padre. De esa manera, ese curador o administrador, como también lo conoceríamos en nuestros días, era el que daba fe de cualquier negocio que este joven pudiera hacer, para evitar así que su patrimonio se empobreciera. El padre pudo haber hecho esto con su hijo pródigo, pero a pesar del derecho que tenía como padre, él no lo realizó. El hijo decidió salir y el padre le dio esa libertad y esa potestad para que pudiese llevarse todos sus bienes y que los administrara como bien le pareciera. Muy parecido a nosotros, ¿no? Dios nos ha dado la potestad a cada uno de nosotros y la libertad de poder ser administradores de nuestros bienes, de nuestra vida, de tomar nuestras propias decisiones, de decidir si queremos o no poder administrar adecuadamente los bienes o la vida que el Señor nos ha dado. Hasta ahí podemos comprender el gran amor del Padre. Después de que el hijo había desperdiciado, había malgastado todo lo que tenía y toda la herencia, lastimosamente cuando estaba ya cuidando los cerdos en aquella granja y deseando comer la comida de ellos, se le viene a su mente y un recuerdo de cómo era su padre. Porque para él su padre no solo era un padre amante, un padre que lo quería, sino que también era un padre misericordioso. Por eso este hijo menor toma la decisión ahora de decir: Padre, me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Sabía que si él iba donde el padre lo iba a recibir, porque conocía y sabía de la misericordia de Dios y de su padre especialmente. Y así es Dios. Dios siempre está pendiente de nosotros, esperando, como aquel padre amante, aquel padre misericordioso, el regreso de su hijo perdido. Es por eso, hermanos, que hoy también el Señor está esperándote a ti. No importa las circunstancias en las cuales te encuentres, Él sigue siendo nuestro Padre amante y misericordioso. Pero el otro enfoque que podemos ver dentro de la historia es la visión del hijo mayor para con el padre. Cuando su hermano había regresado, el padre le prepara aquella fiesta, aquella reunión. Dice la historia que el padre, viendo que su hijo había vuelto, hizo todo el arreglo para poder organizar una fiesta. Su hermano mayor, al escuchar, se quedó de lejos. No entró a la casa. Se sentía incómodo, se sentía enojado. ¿Y cómo es posible? Este que había desperdiciado todo, ahora viene y se le hace una fiesta. Porque para el hijo mayor, la visión hacia el padre era una visión muy diferente a la del hijo menor. ¿Recuerdan ustedes el hijo menor? Para él el padre era amante, era misericordioso, era perdonador. Pero para el hijo mayor, el padre era simplemente su patrón, era su jefe, era la cabeza del hogar. Y siempre el hijo mayor lo respetó desde ese punto de vista. Es que es mi jefe, él es el que manda en la casa. Es interesante, hermanos, que cuando nosotros escudriñamos y estudiamos esta historia, en ninguna parte del relato el hijo mayor llama padre a su padre. A diferencia, el padre siempre llama hijo a su hijo. En el comentario bíblico adventista, en el tomo 5, en la página 801 nos dice acerca de este relato: el problema era que el hermano mayor actuaba como siervo y no como hijo. Afirmaba que la propiedad de su padre le correspondía por derecho, pues la había ganado por su trabajo, y estaba enojado con su padre por no reconocer
lo que él consideraba como un derecho suyo por ser el hijo mayor. ¿Te puedes imaginar? A veces algunos de nosotros, de igual manera que este hijo mayor, nos olvidamos del verdadero carácter amoroso, misericordioso de nuestro Dios Padre. Y lo miramos solamente como una persona inalcanzable, como alguien al cual no podemos llegar. ¿Has visto tú a tus hijos? ¿Cómo te ven tus hijos? ¿Cómo te describen? Si ustedes pueden analizar y lo podemos ver en nuestros hogares, podemos ver que cada uno de nuestros hijos tiene una diferente visión de nosotros como padres. Yo puedo observar a mi segunda hija, ella es muy especial, yo no puedo salir de casa sin un abrazo y un beso de mi hija. Ella es muy apegada, muy amorosa, ella es muy tierna y muy especial. Tiene eso en su vida, en su corazón. Y para él uno es especial. Para mi hijo menor de 5 años, él de igual manera, él ve y él dice que va a ser de grande, quiere ser pastor también, dice. Y uno espera y uno anhela porque ve un modelo en el padre. Pero cuando nosotros lo vemos en nuestros hijos mayores, ¿cuál es la visión que ellos tienen de nosotros? ¿Será que somos como estos dos hijos también? Mientras uno miraba al padre como un padre amoroso, el otro lo miraba como un jefe autoritario, como un patrón de la empresa que dirige. Dios siempre será el mismo. Y en su infinito amor, Él espera que nosotros nos acerquemos a Él y que nuestra visión sea como la visión de aquel hijo menor. El apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3, bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él está ahí pendiente siempre de nuestro regreso. Él está siempre pendiente de nuestros problemas, de nuestras crisis. La segunda visión que quiero compartirles en esta noche es la visión que Jesús mismo como hijo tenía de su Padre. Cuando nosotros estudiamos la historia de Jesús, nos damos cuenta cuán estrecha era esa relación para con Él. Todos lo hacían juntos. Cuando nosotros vemos el relato de la creación, después de haber formado todas las cosas, ellos deciden y dicen, el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Era el grupo, era el equipo en el cual toman la decisión de crear y de formar al hombre. Pero también encontramos en Juan 3:16 la forma como se tomaron las decisiones para tu salvación y mi salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es aquí cuando se revela claramente la divinidad, hermanos. Al nacer Jesús como un indefenso niño en este mundo, ahí es cuando el Señor empieza a actuar como padre y a cuidarlo. ¿Recuerdan ustedes cuando José se dio cuenta del embarazo de María? Él quiso salir y dejarla para no difamarla, pero un ángel vino y le dio el anuncio y diciéndole de que ese niño era especial. Cuando el niño nace allá en Belén, el Señor envió ángeles para protegerlo y en lugar de regresar a Galilea le dijo, váyanse a Egipto para proteger a su hijo. Como padre, Dios siempre estuvo pendiente del cuidado de su hijo. Nunca lo dejó solo, nunca lo desamparó. Es por eso que ahora al ver el ministerio de Jesús, Jesús mismo habla y se identifica con su Padre. En Juan 14:17 nos recuerda y nos dice, si me habéis conocido a mí, también conoceréis a mi Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Al tener esa relación con Jesús, le dice, al haberme conocido a mí, han conocido también el carácter del Padre. Pero recuerdan uno de los discípulos, Felipe, le hace una
un pedido muy atrevido, si podíamos decir, muy parecido al que Moisés hizo allá en el monte Sinaí, cuando le dijo al Señor: Señor, muéstrame tu gloria. Viene Felipe, al igual que Moisés, y le dice al Señor, ahí en el versículo 8 de ese mismo capítulo 14 de Juan, dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Danos una foto, queremos verlo, para tener la seguridad de que tú eres el Hijo de Él, si podríamos decirlo. Eso era lo que estaba diciéndole Felipe a Jesús. Y la respuesta de Jesús fue inmediata a Felipe. Y le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conocéis. Felipe, el que me ha visto a mí, le dice, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Nos damos cuenta, hermanos, aquí de la respuesta que da Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no lo conocen. Hermanos, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros de estar en la iglesia? ¿Será que tenemos una visión tan corta como la de Felipe y los discípulos? Posiblemente ya tenemos 10, 20, 30 años de pertenecer a una iglesia y muchos todavía no conocemos al Padre. Todavía nos preguntamos cómo será el Padre. Todavía queremos ver el cuadro, como le dijo Felipe: muéstranos al Padre, para tener la seguridad de que somos hijos. Saben, hermanos, Jesús es la mejor revelación de Dios el Padre. Y su dependencia con Él, hermanos, es un ejemplo vivo para nuestras vidas. Si nos damos cuenta a través de la vida de Jesús, Jesús tenía una relación diaria con Dios. Jesús quería tener viva esa relación. Y dice la palabra que Él se levantaba muy de madrugada. Todavía de noche, dice, muy oscuro, y Jesús salía y se iba al desierto y ahí oraba. Jesús tenía esa relación diaria y constante con Dios. Es más, cada día de su vida, esa conexión, ellos revisaban ese plan de salvación. Todos los días había una revisión constante del plan de salvación. Es por eso que Jesús en su ministerio pudo decir con propiedad allá en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Es por eso que también no solamente permite que Él y el Padre, sino que amplía esa potestad para todos nosotros hoy, de poder también ser uno con nuestro Padre Celestial. En su oración, Juan capítulo 17, en el monte Getsemaní, dice la palabra de Dios: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han creído en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, y la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 20 al 22. Hermanos, esa relación entre Jesús y el Padre era algo muy especial. Y en el libro Consejos para la Iglesia, en la página 136, la sierva del Señor nos recuerda y nos dice: admirable declaración, dice. La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de ninguna de las partes. Son uno con propósito en mente y carácter, pero no en persona. Así es como Dios y Cristo son uno. El Padre y su Hijo son uno. Pero ahora, después de ver la visión de Jesús y después de ver la visión de los hijos, ¿cuál es la visión del Padre hacia sus hijos? El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 15, pues
no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Te das cuenta aquí? Ahora el apóstol habla de la esclavitud y de la adopción. Cuando nosotros viajamos en los tiempos de Pablo, la adopción era un acto legal, así como nuestros días hoy. Tenía que llevar un proceso. No era solamente de inscribir y decir, este es mi hijo, no. Es más, muchas de nuestras legislaciones, y especialmente aquí en nuestro país, es tomada de la legislación romana del pasado. Y cuando nosotros analizamos cómo era esa adopción, la adopción romana llamada alienis iuris, era un acto solemne para poder adoptar a los hijos por medios legales para aquel que no podía tener hijos por naturaleza. Dice que se creaba un vínculo civil, la patria potestad entre las dos personas físicas romanas, dice, una de las cuales se hallaba hasta el momento bajo la potestad del otro. Y en la adopción ocurría algo especial. Primero, la persona que iba a ser adoptada tenía que estar de acuerdo en ser adoptada. El segundo aspecto, el adoptado perdía todo vínculo de su antigua familia y la familia anterior ya no tenía ningún derecho sobre él. El tercer aspecto, el adoptado se convertía en hijo natural del adoptante, con todos los derechos como descendiente. Y el número cuarto, ante la ley, su vida anterior quedaba totalmente olvidada. ¿Te das cuenta cómo era el proceso de adopción? Por eso Pablo, al decir allá en Romanos 8:15, no nos recibió como esclavo, sino que nos adoptó como hijo. Nos está diciendo, mira, al Señor no le interesa, no le preocupa su pasado. Te quiere adoptar hoy y darte toda la potestad de que tú puedes tener como hijos. Podemos nosotros saber lo que ahora es ser adoptados y llamados hijos de Dios. Y las palabras del apóstol Juan, ahí en Primera de Juan, capítulo 3, resuenan con mayor valor para nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Es por eso que esas palabras tienen mucho valor para nosotros. Y el apóstol Pablo todavía nos dice un poco más y nos dice en Gálatas 4:7, por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, dice, también heredero por medio de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando Dios el Padre nos adopta y nosotros permitimos que esa adopción se lleve a cabo, Él borra todo nuestro pasado. Y ahora, dentro de la familia divina, Él empieza a darnos una nueva herencia a nosotros. Ya no somos más siervos, dice el apóstol, sino que somos hijos. Y todavía Él amplía un poco más. Versículo 17 de Romanos 8. Y si hijos, dice, también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Ese es el valor de llamar Padre a nuestro Dios. Ahí es cuando esas palabras adquieren un significado especial para cada uno de nosotros como sus hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y es lo que Dios espera que nosotros podamos entender y comprender. El verdadero amor de nuestro Padre Celestial. A pesar de que el mundo ya no nos conozca, a pesar de que el mundo nos separamos de Él, porque hemos sido adoptados por Dios, el valor que tenemos ante los ojos de Dios es incalculable. En esta noche, hermanos y amigos, debemos de tener claro que Dios como Padre nunca
nunca dejará de amarnos. No importa la visión que tú tengas o que yo tenga de Él. La visión de Dios hacia nosotros siempre será como sus verdaderos hijos. El Padre nos amó y entregó a su único Hijo por amor a ti y por amor a mí. Es por ello que hoy debemos de recordar las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en el cielo les dará buenas cosas a los que le piden. Hoy te invito a aceptar esa invitación de ser adoptados por Cristo Jesús y ser herederos del reino y coherederos con Cristo Jesús. Permitamos que el Padre sea el único que nos dará el perdón de todos nuestros pecados y así poder tener el gozo de formar parte de una sola familia en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga en esta noche y que nunca olvidemos lo que significa llamar a nuestro Dios Padre. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias porque a través del estudio de esta noche hemos podido entender un poco más el verdadero significado de llamarte Padre. Permítenos, Señor, y perdónanos si hemos tenido una visión muy equivocada de ti como Padre. Permítenos entender cuán grande amor tienes hacia nosotros y el valor y el significado real que tiene de ser llamados tus hijos. Si hay alguien en esta noche que se ha apartado de ti, se ha alejado de tus caminos, que hoy como aquel hijo pueda volver a ti, recordando que tú siempre estarás con los brazos abiertos para recibirlo. Gracias por el privilegio mayor que nos has dado de ser tus hijos. Quédate con nosotros en esta noche y en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias le damos a Dios por llegar al final de este culto. Gracias, Pastor Samir, por haber compartido la palabra de nuestro Dios también. Gracias a usted, hermano, porque ahí desde su hogar ha podido estar con nosotros. Le esperamos en un nuevo programa de la Iglesia al Aire el día de mañana, miércoles, compartiendo con nosotros estas bonitas experiencias y estas bonitas enseñanzas que el Señor nos tiene. Para todos, una feliz noche y un buen descanso. Gracias por habernos acompañado. Te esperamos mañana a las 6 de la tarde para que juntos estudiemos y aprendamos una doctrina nueva. Te esperamos. Cada día veo yo rostros tristes sin amor, con cansado corazón, sin saber por dónde ir, ocultando en su interior penas y dolor. Su reír es exterior, solo Dios comprende. Necesitas tú, necesito yo, necesito
necesitas de Jesús, Él es la respuesta. Necesitas tú, necesito yo, necesitas del amor de Dios. Él te llama con amor para darte salvación, pues Jesús te perdonó, con su sangre te compró, por su gracia y su amor, Él te liberó del dolor y el temor, y te dio su paz. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús, Él es la respuesta. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús, necesitas de su amor, tú necesitas de Dios. Busca al Señor.